y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permites reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida en el día de hoy, todo parta de ti como su fuente y todo llega a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Bien nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a tocar el tema de el silencio y la oración. Y esto es en continuidad con lo que veíamos la semana pasada, en la que tuvimos el título de la humildad y su relación con la fe y la oración. Y antes habíamos el jueves ya hace 2 semanas, habíamos empezado toda esta, diríamos, esta secuela, esta saga, con quién es el más importante. Y el miércoles de la semana pasada veíamos un pasaje del Evangelio según San Lucas, los apóstoles al Señor, y el Señor les dice: ustedes oren así, y hace la oración del Padre Nuestro. En la versión de Lucas, luego el Señor va a hacer una pequeña catequesis acerca de la oración, que nos va a llevar a la perseverancia, y donde nos va a decir al final, en el día jueves, si no me equivoco, si estoy bien en la secuencia, pero en todo caso estoy haciendo secuencialmente, no sé si con fechas precisas, pero sí lo que nos refiere San Lucas. El Señor va a presentar ese ejemplo de esos 3 amigos, un amigo que va a buscar a otro que ya está durmiendo con sus hijos en la cama y que le pide panes, porque llega otro amigo y no tiene que ofrecer. Jesús va a terminar luego de esta insistencia, en que él aliente en este amigo. Él va a decir: cuánto más vuestro Padre del cielo no les dará el Espíritu Santo. Y entonces, estas semanas hemos estado en camino hacia la oración, y la oración inevitablemente está en relación a la humildad, lo veíamos la semana pasada, y la oración y la humildad y la fe están en relación al silencio. Sin silencio no se puede hacer oración, porque la oración es primariamente escuchar al Señor. Pero nosotros vivimos ahora en un tiempo, como dice el cardenal Sará, en un tiempo de una dictadura del ruido. Y entonces vivimos llenos de ruido. Volcados únicamente al exterior, y lo interior es desconocido, misterioso, y no nos acercamos. Y nosotros sabemos además que cada Cuaresma, la que empezamos con el miércoles de ceniza, se nos habla
de ese pasaje también en que se nos dice que hay que orar, hacer limosna y hacer ayuno en lo secreto, en lo escondido, donde nuestro Padre que está en el cielo lo va a contemplar. Y de alguna manera estamos ya en pleno octubre limeño, que el Papa San Juan Pablo II llamó la cuaresma limeña, la cuaresma peruana, y entonces creo que nos de ayuda que dediquemos una de estos jueves a tratar de contemplar, meditar, reflexionar acerca del silencio y la oración. Tal vez sea también necesario recordar que en estos 3 últimos días, o ya incluso desde el mismo lunes, nosotros estamos justamente en la lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 11, se nos está llevando a ese contraste entre lo interior y lo exterior, significado principalmente en los fariseos y los escribas. Se omitía el lunes un versículo, discúlpenme si de repente las fechas y los días no las tengo tan en mente, pero estamos en el capítulo 11 de San Lucas y el Señor va a curar un espíritu sordo mudo luego de que el sábado pasado veíamos ese pasaje, si es que hicimos las lecturas del tiempo ordinario, semana 27ª sábado, donde una mujer dentro de la multitud le dice a Jesús, dichosos los pechos que te criaron el vientre. Y Jesús dice, más dichoso quien escucha la palabra de Dios y la cumple. Ese énfasis en la escucha tiene su antecedente en que Jesús ha curado a un hombre poseído por un espíritu mudo. Y a raíz de la curación del espíritu mudo, los escribas y los fariseos que están al acecho van a decir que él cura con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios, es decir, él confunden el bien con el mal, eso es la perversidad. Y el Señor va a decir que si es que él expulsa a los espíritus inmundos, es porque el reino de Dios ha llegado y con el dedo de Dios se los expulsa. Entonces viene luego ese pasaje de la mujer que elogia a Jesús, que elogia a María en realidad, y Jesús lo dirige a escuchar y hacer la voluntad del Padre. Y luego de eso viene la invitación del fariseo, que invita a Jesús a su casa. Y nosotros sabemos a una cena. Sabemos que en los evangelios, cuando se nos habla de una cena, la casa, sabemos que es la Eucaristía. Y entonces Jesús es criticado por este fariseo porque Jesús no se lava las manos. Y entonces Jesús le va a decir a este fariseo que se está preocupando de lavar lo exterior, pero no lava lo interior. Y luego van a venir los ayes que veíamos hacia los fariseos, hacia los escribas, y ayer veíamos ese ay de Jesús ante la respuesta de un fariseo. Con esas palabras nos ofende, le dice el fariseo. Y Jesús le va a decir, ay de ustedes, escribas, que dan fardos pesados, pero no mueven ni con un dedo. Y claro, a eso es lo que Jesús se está refiriendo y a veces nosotros no lo entendemos bien. Es que Jesús se está refiriendo a la obra de Dios, al dedo de Dios que había mencionado anteriormente con lo de la expulsión del espíritu inmundo. Y le está diciendo a los fariseos y a los escribas, mira, todo lo que ustedes dicen es exterior.
El hombre se mueve desde dentro. El ser humano se mueve desde el motor interior, y ese motor interior tiene que ser limpiado, lavado, curado, sanado. Podríamos decir las pasiones, que Pablo también en la carta a los Gálatas denunciaba. Pero continúan luego los ayes, lo vemos en el pasaje de hoy, ya en la primera lectura, en la carta a los Efesios. Y solamente le refiero estas lecturas de estos días de semana, que además tienen el antecedente de esos 10 leprosos curados y uno solo da gracias, y la acción de gracias es la Eucaristía. Y entonces, si nosotros no vamos en silencio a la Eucaristía, no vamos a encontrarnos con el Señor. Y entonces vemos por eso la relación entre silencio y oración, porque la Eucaristía, decíamos la semana pasada, es la oración más perfecta, es la oración que hacemos con el Señor. Y bueno, entonces vamos a entrar en el tema, y la pregunta que uno tendría que hacerse es, claro, lo opuesto al silencio, podríamos decir en genérico, es el ruido. Pero en general hay ruidos exteriores y hay ruidos interiores. Los ruidos exteriores los conocemos. Todos tenemos la experiencia de a veces hacer oración, estar en la Eucaristía y de repente en los exteriores ruidos muy intensos de distinto tipo. Y claro, eso perturba, por supuesto, pero en realidad esos ruidos exteriores nos manifiestan lo que es más importante, que es el ruido interior. Es el ruido que hay en nuestro corazón, en nosotros, así no pronunciemos una palabra, así externamente estemos en el silencio más profundo. Y ese ruido interior y la oración están íntimamente relacionados. Y la oración en tanto escuchar al Señor. Porque a veces, ya lo comentábamos también el jueves de la semana pasada, a veces nosotros creemos que la oración es decirle cosas al Señor. Y por supuesto, comentábamos eso ya, la oración es principalmente escuchar al Señor. Escuchar a Dios que nos habla. Y decíamos por eso que tenemos certeza de que el Señor nos habla en la Eucaristía, en la liturgia de la palabra, en la revelación. Y entonces vamos a hablar de este silencio interior o de este silencio y las amenazas de los ruidos al silencio interior, que conviene reconocerlas. Y las tomamos de las enseñanzas de los que nos pueden enseñar con propiedad de lo que son los ruidos interiores. Porque en nuestra iglesia nosotros tenemos órdenes llamadas así contemplativas de clausura. Recordemos este pasaje también de San Lucas, lo hemos visto los días precedentes, cuando Jesús llega a esa casa en Betania de las dos hermanas, Marta y María. Y Marta está muy inquieta. María está contemplando al Señor. Y entonces Marta va a reclamarle al Señor. Que le diga a María que ayude. Y Jesús le va a decir, Marta, Marta, ustedes lo conocen bien. Una sola cosa es necesaria, María la ha escogido y no se le quitará. Y entonces veamos lo que nos dicen estas órdenes contemplativas en la iglesia. Y dentro de las órdenes contemplativas en la iglesia tenemos sobre todo la enseñanza de los cartujos. Porque los cartujos, como ustedes bien saben, fundada por San Bruno, lo hemos celebrado en una memoria libre la semana pasada.
Los cartujos es una orden de clausura donde los monjes no hablan nada. Diría, están en el más absoluto silencio. Pero a pesar de que están en silencio, están en sus celdas, ellos identifican, a pesar de que no hay ruido exterior fundamentalmente, ellos identificaron que había ruido interior. Y que también sin hablar, sin conversar con otras personas, y eso no un día, no 2 días o 3 días, a veces nosotros tenemos la experiencia de retiros de silencio y vemos lo difícil que resulta para muchos mantener ese silencio 3 días. Veamos estas personas que están años en silencio. Y entonces estas personas, por supuesto, nos pueden hablar con mucha propiedad y enseñar con mucha propiedad acerca de estos ruidos interiores, porque uno podría creer que esos ruidos interiores, que son los más peligrosos, porque nosotros podemos ser contemplativos en medio del mundo, pero a veces nosotros creemos es que hay mucho ruido, no se puede, necesitamos salir del mundo, y claro, estos monjes tienen esa experiencia. Y entonces ellos nos hablan de los ruidos y mencionan, diríamos, cuatro campos que se los voy a mencionar y que, a ver, no he podido prepararles una lámina, pero diríamos, hay uno que son los ruidos interiores. Otro segundo son las discusiones interiores, distintos a los ruidos interiores. Un tercero son las obsesiones interiores. Y uno cuarto es la preocupación por nosotros mismos. Entonces, estos 4 tipos, diríamos, de fenómenos, circunstancias en las personas interiormente, nos dificultan el silencio y nos dificultan la contemplación y la oración para escuchar al Señor. Y entonces vamos a ir viendo brevemente, en lo poco que yo les pueda transmitir de esta enseñanza, vamos a hablar acerca del llamado ruido interior, que es la primera de estas 4, diríamos. Clases de ruidos que hay que evitar. Y entonces el ruido interior a su vez tiene 3 tipos. El ruido interior, uno de ellos son los recuerdos. Otro segundo son las curiosidades. Y uno tercero son las inquietudes. Entonces tratemos de clarificar el ruido interior y estas 3 dimensiones de ruidos interiores. Y entonces, los ruidos interiores se manifiestan en pensamientos, imaginación, diríamos, vueltas que le damos a pensamientos y que identifican ellos que un gran número de estos ruidos interiores tienen que ver con recuerdos, especialmente con malos recuerdos, con experiencias negativas, con circunstancias dolorosas que han ocurrido en el pasado, que nos han herido, que han creado dificultades en las relaciones humanas, interpersonales, etcétera, y que nosotros mantenemos como recuerdos vivos. Finalmente nos llevan muchas veces a victimizarnos, a sentir que se han cometido injusticias contra nosotros, que no somos amados, que no somos respetados, que no somos valorados. Y entonces, estos recuerdos muchas veces afloran.
Y uno vuelve a recordar cuando era niño, cuando era adolescente, cuando era joven, etcétera. En la casa, en los estudios, con los padres, con los hermanos, en el centro de trabajo. Y entonces uno empieza a darle vueltas a esas cosas. Una y otra vez, cada cierto tiempo, algunas personas lo tienen tan presentes que parece que no salen de esos ruidos, de esos recuerdos negativos, y están como atrapados, encarcelados en esos recuerdos negativos. Y entonces lo que nosotros tenemos que darnos cuenta, el Señor nos actúa y nos habla en el presente. Entonces cuando nosotros vamos al pasado, ya no podemos estar en presencia del Señor. Y eso crea resentimientos, heridas, que solo el Señor puede curar, pero que se agravan cuando nosotros una y otra vez volvemos sobre ellos. Y entonces la recomendación es entregárselos al Señor y no mirar hacia atrás. El Señor siempre nos presenta el futuro a lo que estamos llamados la vocación, y Él nos va a hablar en el presente. Pero cuando yo me autosecuestro en mis recuerdos o engañado por el enemigo, voy una y otra vez a mis recuerdos, entonces no tengo silencio. Así tenga la boca callada. Y así esté en oración. Y entonces voy al Santísimo, estoy en la Eucaristía, pero los recuerdos me ganan. Y a veces esto se agrava de tal manera que la persona ya no escucha nada. Solo están sus recuerdos. Y eso muchas veces lleva a trastornos, alteraciones emocionales, psicológicas, depresiones, ansiedades, angustias. Y es muy común, si ustedes han tenido la oportunidad de tener ese tipo de experiencias o alguna persona que tenga esas experiencias, van a poder corroborar que las personas una y otra vez vuelven sobre lo mismo. Y entonces uno les puede decir una y otra cosa, etcétera, y la persona vuelve. Parecería que no ha escuchado. Y a veces eso va acompañado de lágrimas, de reacciones somáticas de distinto tipo. Y entonces tenemos un tipo de, diríamos, ruidos interiores producidos por esos recuerdos malos. Justamente hoy empezamos esta lectura de este hermoso himno de la primera lectura de la carta a los Efesios. Y entonces el Señor nos dice que el Padre en Jesucristo nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Y entonces nosotros tenemos que ir al Señor. Ir al Señor y dejar atrás los recuerdos, porque en el Señor no, la vocación a la que estamos llamados, el destino al que estamos llamados, el amor manifestado en Jesucristo es más grande que cualquiera de los daños, de cualquier mal que se pueda producir. Él ha vencido a la muerte. Y esos recuerdos no se logran superar cuando nuestra fe es pequeña. Y en el fondo, así entre comillas, seamos víctimas. No estoy hablando de recuerdos imaginarios. No estoy hablando de hechos irreales que podrían ocurrir, sino incluso de hechos corroborables. Pero nosotros nos victimizamos. Y entonces cuando nos victimizamos, de alguna forma, sin darnos cuenta, ocupamos el lugar del Señor. Pero no en la cruz de Cristo, sino nosotros queremos que toda la atención gire en torno a nosotros. Entonces ya no es Jesucristo el centro de nuestra vida. Ya no es Él el Señor, sino que nosotros demandamos ser el centro y la atención de otras personas, porque nuestra propia atención solo está centrada en nosotros mismos, y eso es un engaño. Eso es un error. Para todas las personas, con esos recuerdos o sin esos recuerdos, nosotros tenemos que tener los ojos puestos en el Señor, nuevamente como María de Betania, por supuesto como nuestra Madre Santísima.
Y entonces son muy perniciosos para una verdadera oración. Y con seguridad que al presente, personas agobiadas por esos problemas, no son pocas, son muchísimas. Y entonces tenemos que saber que todo eso el Señor lo cura. Todo eso el Señor nos libera, pero tenemos que ir a Él con fe. Muchas veces las personas son redireccionadas por otras personas de fe y muchas veces caen en cosas absurdas, extrañas, entre comillas, buscando curaciones, etcétera, en otros que no son en Jesucristo, el único que nos puede liberar y nos puede curar. Y entonces, recuerdos. Mucho se puede hablar de esto también. El otro punto en relación a los ruidos interiores son las curiosidades. Entre comillas, andamos curiosos. Y ahí ahora eso está pues multiplicado. Una de curiosidades por las noticias. Queremos estar dateados, tener las últimas noticias y las redes sociales, los medios de comunicación con toda la expansión tecnológica que tienen, bombardean con noticias todos los minutos, todas las horas. Y entonces nosotros podemos permanecer muchísimo tiempo viendo noticias. Y entonces muchas veces todas estas noticias son además negativas. Muestran no el evangelio, sino aparentemente el que todo está mal. Y entonces muchas veces nos llevan al desánimo, nos llevan a la ira, si es que lo que nosotros creemos que deben ser las cosas no se cumplen, y esto puede referirse a noticias de todo tipo, políticas, deportivas, eclesiales. Y entonces andamos pendientes de las noticias. Queremos tener las últimas noticias, el último análisis de las noticias. Y claro, eso se ha multiplicado. Y eso también produce ruido interior. Porque el evangelio nos va a parecer poco. Jesucristo, la buena noticia, nos va a parecer que no ha vencido. Y entonces parecería que el mal es el que vence. Parecería que el enemigo es el que vence. Parecería que todo está perdido. Y entonces cunde el desánimo, se buscan culpables, se producen divisiones, polarizaciones y una serie de sentimientos negativos. Y entonces la oración que pueda surgir de esa circunstancia muchas veces se va a ver alterada. Y entonces creo que eso es algo muy presente ya de siempre, pero ahora eso está multiplicado exponencialmente. Pero no solo las noticias, diríamos, macro, sino dentro de esas curiosidades hay las noticias micro, más cotidianas, que no están en los medios de comunicación, que no son motivo de ningún comentario periodístico, sino las noticias de qué es lo que hace la gente que nosotros tenemos cerca, de nuestras amistades, de nuestros familiares, sus comportamientos, sus conductas, entre comillas, negativas, qué es lo mal que están haciendo, y los juicios que inmediatamente se producen, y las murmuraciones que hacemos, y entonces eso también nos roba ese silencio necesario para la oración. Y entonces vamos a la oración agitados, inquietos, con una serie de pensamientos, y Jesucristo entonces ya no está en el centro. Un tercer tipo de curiosidades son las llamadas curiosidades intelectuales. Han estado muy presentes, por ejemplo, en relación a la pandemia. Entonces la gente agarraba y decía qué pasaba con la vacuna, no es vacuna, qué dice este experto, qué dice este experto, cuál es la terapia, qué está pasando, qué ha pasado con la vacuna, etcétera. Y eso de distinto tipo. Y entonces muchas personas han consumido horas
grupos de chats, intercambios, videos, y claro, todo ese tiempo no ha servido para la oración, no ha resuelto ningún problema, como tampoco los otros consumos de energías que se dan para esos otros tipos de curiosidades. Y entonces nosotros, sin darnos cuenta, perdemos el recogimiento, perdemos el silencio, las noticias, la buena noticia, el evangelio no nos entusiasma, no tiene suficiente dramatismo, color, etcétera, entre comillas, actualidad. Y entonces, sin darnos cuenta, vamos dañando nuestra fe, porque a nosotros nos gusta la novelería, nos gusta estar en la última, y claro, ahora las redes sociales hacen que eso se multiplique. Y entonces tenemos entre comillas, la curiosidad, entre comillas, intelectual, que se puede producir no solo en hechos que tienen que ver con la ciencia natural, sino también con la teología. Y entonces aparecen los teólogos, que uno dice una cosa, el otro dice otra cosa, y a ver, vamos a ver quién comenta los dos, el comentarista del comentarista, y entonces pues, se produce toda una realidad de circulación interna de ideas que finalmente nos aleja del Señor. Y entonces nos quita tiempo de la oración. Y entonces ya en realidad se hace poca oración y se habla más de la oración que hacer verdaderamente oración. Y claro, ese es un engaño, eso es una trampa, y nosotros con facilidad caemos en ello. Vamos a pasar entonces saliendo ya, primero hemos hablado estamos hablando de los ruidos interiores, de los recuerdos, de las curiosidades. Vamos a las inquietudes. Estamos inquietos. Esto muchas veces tiene que ver con nuestros planes, con nuestros proyectos, con nuestras metas, con la opinión que tienen los demás sobre nosotros mismos, si nos aprueban, nos desaprueban, en las redes sociales si nos ponen like, no nos ponen like, nos dejan en visto y todas esas cosas que creo que todos ya conocemos un poco. Y entonces se produce un problema en relación a que buscamos nuestra propia gloria, buscamos el reconocimiento en las criaturas humanas, la providencia divina, las dificultades que se puedan presentar en la vida presente, entre comillas, los fracasos de nuestros planes, de nuestros proyectos, nos desaniman, porque ya no estamos escuchando al Señor, ya no es lo que más nos interesa, la voluntad de Dios, sino que muchas veces estamos pendientes de únicamente lo que son nuestras inquietudes. Andamos inquietos. De alguna manera Marta expresa eso en el pasaje del Evangelio que hemos referido. Ella está preocupada, para ella importante es la comida, lo que van a comer, etcétera, etcétera. Y eso es lo único importante. Y tiene que ver pues con esta discusión de quién es el más importante. Entonces muchas veces personas que tienen más información, que tienen más, entre comillas, responsabilidades temporales, van a sentir que sus inquietudes son las importantes. Y entonces a veces la familia, todos tienen que girar en torno a esas inquietudes. Y entonces ya no es el Señor. Y el Señor aparece supletoriamente, en el mejor de los casos, para que resuelva nuestras inquietudes. Y entonces nuestra oración hace que el Señor gire en torno a nosotros. Y todo eso son ruidos, distintos tipos de ruidos, ruidos interiores, en general, en este esquema que les estamos presentando, que por supuesto no es exhaustivo ni agota todo lo que son los ruidos, es los recuerdos, las curiosidades y las inquietudes. Pasemos entonces a
lo que son las discusiones interiores. Están referidas principalmente a circunstancias que vivimos en lo cotidiano. De repente, alguna iniciativa, algún plan, alguna actividad que es obstaculizada, es desviada, es cancelada por la intervención de otras personas, o juicios, o algún indicio de que de repente no somos reconocidos, no somos amados, no somos valorados como nosotros imaginamos que deberíamos de ser reconocidos y valorados por las criaturas humanas, y entonces, sin darnos cuenta, no entendemos o ya hemos confundido que nosotros somos templo de Dios, casa de oración. Y nuestra mente, nuestra imaginación, nuestros pensamientos se convierten en foros de debates imaginarios entre nosotros mismos e interlocutores que no sabemos bien quiénes son. Y entonces se establece la polémica, pero es que este dijo primero, yo dije, y es que extendió y esta otra persona. Y entonces se establece toda una especie de polémica interior. O recordando expresiones en las circunstancias cotidianas que expresan otras personas, o diríamos juicios y preconceptos que nosotros hacemos e interpretamos, esta persona dijo esto porque en realidad lo que quería es esto otro, etc. Y entonces tenemos nuestra mente, nuestra vida interior convertida en un foro de debate, como si fuera discusiones en el Congreso, las polémicas entre políticos, entre periodistas, y todo eso a escala cada uno lo tiene en su interior. Entonces ya no somos casa de oración. Ya hemos convertido eso en un foro, en un mercado, en un juicio donde alguien juzga, sentencia, y de alguna manera nosotros vamos a buscar que autojustificarnos y descalificar a los demás, o también podría ocurrir la otra situación extrema. Es que nosotros nos descalificamos, nosotros nos desanimamos, sentimos que somos lo peor, y entonces nada eso es de Dios. Y a veces se consumen no pocos minutos, no poco tiempo, y uno puede pasar años de eso. Y entonces ya se convierte en una especie de deporte, de ensimismamiento, en ese foro, en esos pretorios. Y entonces es como, diríamos, Jesús ante el juicio del Sanedrín, de Pilato. Él está en silencio. Él no pronuncia una palabra, pero todos los otros demás gritan, dicen, hacen. Y entonces el Señor que habita en nosotros es abandonado, es ignorado. Y lo único que cuenta es nosotros, nuestra opinión, y los juicios que tenemos y las valoraciones que tenemos nosotros sobre las opiniones, sobre las acciones de otras personas. Y entonces la oración está llena de esos ruidos en las personas que en esas circunstancias hacen oración. Porque muchas veces lo que va a hacer es que esas personas no hagan oración. Quedan agotadas en esos, diríamos, circunloquios, soliloquios más precisamente, y entonces nosotros no alcanzamos a escuchar al Señor. No somos casa de oración. Y a veces vamos a la Eucaristía, a veces vamos a la oración, vamos a los sacramentos, alborotados. Así tengamos silencio externamente, pero como generalmente no nos gusta el silencio exterior, comentamos, murmuramos, sentimos la necesidad imperiosa de contárselo a alguien, y siempre va a aparecer alguien.
la persona de más confianza, a veces en los matrimonios el esposo, la esposa, los hijos, el amigo, el confidente. No vamos al Señor. Queremos que otras criaturas humanas nos escuchen, nos, entre comillas, justifiquen, nos consuelen. Buscamos solo consuelos humanos. Y claro, de esa manera la oración se hace lejana y nuestra oración es una oración que va a tener dificultad en escuchar al Señor. Y entonces, esa es la segunda categoría, los ruidos interiores. Esto se refiere, lo mencionado, a esas discusiones interiores. Hay otro punto, que son las obsesiones interiores. Siempre son interiores en general. Entonces son, de alguna manera, ideas que tenemos, preconceptos, juicios, cosmovisiones, a veces alimentadas por las ideologías, imágenes que tenemos de la realidad de nosotros mismos o de los demás, a veces sin ningún fundamento, a veces totalmente imaginarias, propias de nuestra propia absoluta elaboración, en nuestros temores, en nuestros miedos, en nuestras inseguridades. Pero también hay casos incluso con fundamento, que no es que se refieran a hechos imaginarios, no ocurridos, sino que pueden referirse también a hechos. Pero esas ideas, como las moscas, una y otra vez vienen. No, parece que no las podemos sacar de nuestra cabeza. Y entonces una y otra vez están dando vueltas en nuestra mente, en nuestro corazón. Y claro, de esa manera no hacemos oración. De esa manera no se nos ocurre generalmente ir al Señor, sino que nos quedamos atrapados en nosotros mismos. Y muchas veces las compartimos con otras personas. Entonces caemos en la murmuración, queremos que la gente nos escuche, nos parece que lo que tenemos que decir es muy importante, capturamos o demandamos la atención de otras personas, y claro, ni las otras personas ni nosotros vamos al Señor. Entonces nuestra oración y nuestra escucha se limita. Y finalmente, además de estas obsesiones, hay las preocupaciones por nosotros mismos, por nuestro futuro, por nuestra salud, por nuestra familia, qué me va a pasar, los años, la jubilación, las amistades, los problemas familiares, los problemas locales, los problemas en el mundo, los problemas en la iglesia. Y entonces estamos preocupados por el futuro. Y entonces estamos llenos, entre comillas, de ideas, pensamientos alimentados también por el mundo, extensamente, porque noticias sobre eso y opiniones se presentan todos los días. Y entonces a veces nos agradan, a veces nos desagradan, las compartimos, las volvemos a ver. Y de esa manera, oración no hay. Escuchar al Señor ni se nos ocurre. Entonces recordamos más lo que dijo tal personaje, tal otro, pero la palabra del Señor no llega a nuestro corazón, no la guardamos. Y entonces, de esa manera, pueden suscitarse depresiones, ansiedades, angustias que alteran incluso nuestro sueño. A veces hasta altas horas de la noche la gente está dando vueltas a todas esas cosas. Y entonces están las preocupaciones. Pueden ser las preocupaciones también sobre el fin del mundo, sobre la parucía, sobre los signos, qué pasó, qué es el esto, qué es el otro. Pero no algo que nos lleve al Señor.
sino que muchas veces nos dispersa, nos distrae, nos atemoriza, nos desanima y nuevamente parecería que no es el Señor quien ha vencido. Parecería que el Señor ha sido derrotado, parecería que el Señor ha sido un fracasado, parecería que el que ha triunfado es Satanás. No entendemos el silencio de Dios porque en realidad no lo queremos escuchar, porque en realidad queremos nosotros escuchar a todo el mundo, a quien sea, menos al Señor. Y entonces de esa manera nuestra fe se debilita, porque nuestra oración es una oración que muchas veces, como veíamos el domingo pasado, no da gracias al Señor. Muchas veces nos sentimos abandonados, como si es que al Señor no le importara lo que nos ocurre, y olvidamos fácilmente que el Señor ya nos ha dado a conocer su victoria. Y Jesucristo ha vencido en la cruz. En el fondo, no queremos la cruz. Buscamos pretextos, coartadas, del tipo que sean, para aceptar las sugestiones del mundo, dominado por el príncipe de este mundo, para rechazar la cruz. Y entonces nos especializamos y de repente, como los fariseos, como los escribas, buscamos nuestra secta de los perfectos, de los que ya, entre comillas, somos fieles cumplidores de la ley, de preceptos morales, y descalificamos a todos los demás. Y entonces no nos damos cuenta el sentido de los signos, y entonces le seguimos pidiendo al Señor signos, que haga más milagros, que nos manifieste su poder, y entonces la Eucaristía, los sacramentos, nos parecen poco, buscamos el espectáculo, y entonces queremos que los sacramentos tengan algún nivel de, entre comillas, espectacularidad, y entonces lo sencillo, lo humilde, el silencio, nos desespera. Y entonces hay personas que incluso, ya no refiriéndome en general, sino a personas supuestamente de fe, supuestamente comprometidos, clérigos y laicos. Y entonces nos vamos haciendo incapaces de escuchar al Señor. Y por eso es que todos estos ruidos que vienen del enemigo de Dios impiden que nos recojamos, que vayamos a lo escondido, donde el Señor nos habla, para que el Señor nos llene de su amor, nos manifieste su misericordia y podamos ir al Evangelio enviados por Él. Y entonces a veces nos aferramos a algunas devociones, casi de manera, entre comillas, utilitarista, buscando a ver qué última promesa ha habido que me va a dar cierta seguridad y cierta garantía en algo que yo hago, y pensamos que el Señor no obra en nosotros, que el Señor no nos transforme, y entonces no reconocemos los signos de su presencia. Misteriosos, sencillos, pero Él está entre nosotros, Él está en nosotros. Él no nos ha abandonado. Él ya nos ha manifestado su victoria. Él ha resucitado, ha vencido a la muerte, ha vencido al pecado, ha vencido al mundo. Pero nada de eso nos convence. Y entonces nuestra oración va a tener esas dificultades. Y entonces fácilmente nos vamos a aburrir, fácilmente nos vamos a cansar, fácilmente no vamos a perseverar, vamos a pensar que es poco. Y entonces cuando uno analiza las realidades complejas de este mundo, y la gente llega al punto, ¿y qué tenemos que hacer? Como muchas veces lo hemos constatado en estos jueves, y uno le dice a las personas, haz oración, y la gente dice, ¿qué más?
Nos parece que el Señor no escucha, que Él se desentiende, que Él no es todopoderoso y que somos nosotros los que vamos a tener que resolver los problemas. Sin que esto signifique, por supuesto, que uno se desentiende de la caridad, que uno no vive el Evangelio, y entonces no entendemos que el Señor nos ha dicho que tenemos que tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos y seguirlo. Y muchas veces no comprendemos o nos es difícil reconocer que en medio de esas circunstancias justamente necesitamos negarnos a nosotros mismos, crecer en humildad, confiar en el Señor, sin que eso signifique que uno abandone la formación, conocer el Evangelio, escuchar su palabra. Y entonces, como vemos, queridos hermanos, estas cosas que yo las recojo de un documento, de un monje de clausura, no son cosas que menciona alguien que esté en el mundo. Porque claro, nosotros en el mundo esto se multiplica por muchas cosas más. Este es una persona que está en silencio, recluida en su celda, desconectado de las cosas que ocurren, y sin embargo vive esa dificultad. Claro, nosotros la tenemos esa potenciada, y por eso es que necesitamos ir al Señor. Necesitamos pedirle al Señor que nos aumente la fe, pero a veces no nos damos cuenta. Necesitamos pedirle al Señor que nos purifique, porque el Señor, igual que en la última cena, tiene que lavarnos, tiene que limpiarnos. Nosotros solos no nos podemos autopurificar. Y eso además se ve incluso bajo figuras un tanto, entre comillas, piadosas. Por ejemplo, a veces llega al punto de nuestra autorreferenciación en nuestros pensamientos, en nuestro análisis, que pasamos todo el día haciéndonos autoexamen, mirando nuestros pecados, en qué fallamos, qué no estamos haciendo, y eso también es un engaño. Nosotros tenemos que hacer nuestro examen de conciencia diario, pero no podemos estar todo el día mirándonos a nosotros mismos, mirando nuestras imprecisiones, nuestras precariedades, nuestras miserias, porque eso no nos cura. Quien nos sana, quien nos cura es el Señor, su amor infinito. A Él tenemos que acudir. Ese fuego que encontramos, que nos abraza en la oración, Él es el que nos cura, es el que nos sana, es el que nos revela la verdad completa, es el que nos consuela cuando necesitamos consuelo. Pero muchas veces buscamos consuelo en las cosas de este mundo, en las criaturas, y no en el Señor. Y María es la mujer de oración. María es la mujer que está en contemplación permanente, y por eso es que ella está de pie. Ella no está desesperada a ver quién falta, dónde están los que no vinieron, a dónde se ha ido Pedro, qué pasó con Santiago. Ella tiene los ojos puestos en Jesús y está de pie. Y ella siempre nos va a llevar a Jesús. Siempre nos va a decir que hagamos lo que Él nos diga. Siempre nos va a decir, escuchen a mi hijo, que es las mismas palabras del Padre en el Tabor. Este es mi hijo, en Él me complazco, escúchenlo. Pero nosotros muchas veces creemos que ya sabemos lo que Él nos dice, que hay otras opiniones, otros dichos que son más interesantes, que nos parecen más motivadores. Y entonces la Sagrada Escritura, la liturgia de la palabra, a veces la gente quiere que dure poco, que sea rapidito, porque muchas veces nosotros y los que escuchan las homilías no encontramos ese gozo en las palabras del Señor, que son las que nos lavan, como le dice Jesús antes de la última cena a Pedro,
Cuando le dice, no solo los pies, báñame todo, le dice Pedro, cuando Jesús le dice, si no te dejes que te lave, no tienes parte conmigo. Y entonces el Señor le dice, no, porque ustedes están ya limpios por mi palabra. Y entonces nosotros preguntemos si nos estamos dejando limpiar por la palabra de Dios. Si guardamos en nuestro corazón esas palabras que no entendemos. O si por el contrario nos parecemos más a esos fariseos, a esos escribas que veíamos ayer y hoy en el Evangelio. El Señor les dice, ustedes edifican los sepulcros, los mausoleos de los profetas quienes vuestros padres mataron. Y claro, para nosotros a veces eso es una palabra que creemos que no se refiere a nosotros. Porque a veces nosotros tenemos muchas devociones, nos sentimos muy marianos, tenemos devociones a los santos, al Señor de los milagros, pero no nos damos cuenta que lo que hay que hacer en esa devoción es obedecer al Señor Jesucristo, porque todo nos lleva a Jesucristo. Porque en Él han sido creadas todas las cosas, visibles e invisibles. Y todo ha sido hecho por Él y para Él. Y Él nos ama infinitamente y ya nos ha manifestado su amor. Él es el signo, pero seguimos pidiendo otros signos. Y entonces por eso andamos desanimados, enviando a ver a quién le envío este nuevo mensaje, a ver quién me responde, y entonces nos estamos dispersando. Estamos haciendo que, sin darnos cuenta, caigamos en esa dictadura del ruido del mundo, promovida por el príncipe de este mundo, porque el Señor nos espera en el silencio de Dios. Yo voy a detenerme acá para ver si podemos tener algún tipo de intercambio y poder comentar algo que ustedes tengan como pregunta. Vamos, Sí, padre, buenas noches. Tenemos adelante. varias consultas. La primera pregunta dice, padre, ¿qué pueden hacer las personas que padecen de ruidos interiores o recuerdos repetitivos, pero carecen de fe? Usted mencionó que el mundo les ofrece curaciones inmediatas y lamentablemente muchos se dejan llevar por estas en vez de ir a Dios. ¿Cómo los podemos ayudar si nuestra oración por ellos parece no tener efecto? Nosotros los tenemos que llevar a Jesús. Nosotros tenemos que saber que el Señor no se desentiende de nada, ni de nadie. Él no ha perdido los papeles y Él no ignora. Y entonces esas personas que están viviendo esa terrible situación, porque es una situación, cuando uno conoce a alguna persona con esas dificultades y tribulaciones, uno se da cuenta que son circunstancias muy duras. Pero sí, definitivamente me parece que es equivocado decir, el Señor no nos escucha. Lo que nosotros tenemos que saber es a quién estamos siguiendo. Estamos siguiendo a Jesucristo, que Dios hecho hombre, crucificado y resucitado. Y Él siempre escucha. Por eso referíamos luego de la oración del Padre Nuestro, como el Señor nos dice en este pasaje de los tres amigos, ¿no? Si ustedes que no son buenos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre del cielo si le piden el Espíritu Santo? Y entonces en esas personas lo primero que hay que ver es si tienen los sacramentos. Si es que han recibido el bautismo, la Eucaristía, la confirmación. Llevarlos a la confesión sacramental. Llevarlos a que reciban la unción de los enfermos y acompañarlos con nuestra oración. Si es que las personas no tienen fe, si las personas están incluso, diríamos, profundamente resentidas con la iglesia, nosotros les podemos decir que pierdes, como Naamán el leproso. Y entonces
tal vez es una prueba para nosotros. Pero claro, si nosotros ya partimos del prejuicio, Dios no escucha nuestra oración, la oración es insuficiente. El problema somos nosotros. Y entonces nos hacemos auto incapaces de ayudar a los demás, de ser canal de gracia. Y el Señor nos envía a todos los bautizados. Peor aún si esta persona que ha perdido la fe o no tiene fe es una persona que ha recibido los sacramentos. Entonces, queridos hermanos, tenemos que darnos cuenta que solo en Cristo encontramos la salvación. Entonces, si yo digo, mira, en la oración Dios no escucha, ya no tengo nada que hacer. Mi oración no es escuchada, yo estoy perdido. En realidad, el que no tiene fe soy yo. ¿Cómo voy a decir que el Señor no escucha? Porque no hace las cosas como yo me imagino, porque no las hace en el momento que yo me imagino. Y cuando viene esa desesperación es porque yo creo y estoy viendo solamente las cosas de manera inmanente. He perdido la esperanza. Ya no tengo una visión trascendente. Y entonces quiero soluciones inmediatas, prácticas, al instante. Y entonces, claro, yo mismo me voy a alejar del Señor. Y eso es lo que le está pasando al mundo, eso es lo que veíamos en relación al progresismo. Entonces la gente ya no busca al Dios trascendente, al totalmente otro que viene a salvarnos, sino quiere el paraíso en la tierra. Y entonces, si es que el Señor no me escucha, busco primero, entre comillas, a la ciencia, a la tecnología, pero si no caigo en cualquier cosa, cualquiera que me prometa, soluciones inmediatas. Entonces, no conozco al Señor porque no tengo fe y no lo he escuchado. Y entonces tenemos que decir, una vez que tomamos conciencia de que el problema está en nosotros, vamos al Señor. Le pedimos perdón, le pedimos que nos aumente la fe. Porque claro, si yo no tengo fe, ¿cómo le voy a decir a un árbol que se arranque y se plante en el mar? Voy a creer que hay cosas que son imposibles para Dios. Y eso es lo que nos está pasando. Gracias, padre. Siguiente pregunta. Padre, esas discusiones internas que usted mencionó, que son productos del engaño moderno de la disculpe. Padre, estas discusiones internas que usted mencionó, son producto del engaño moderno de la autoestima. Este ruido podría llegar a dañar sus almas y podrían llegar a la depresión. Bueno, eso creo que usted también lo Lo que respondió. ocurre pues con estos ruidos internos es que nos quitan la posibilidad de hacer una oración que escuche al Señor. Entonces ni siquiera los consuelos del Señor los escuchamos. Y claro, si yo no hago oración, si yo no escucho al Señor, no voy a crecer en mi fe, no voy a crecer en la esperanza, no voy a crecer en el amor y me voy a ir sumergiendo poco a poco en un hoyo de autodesesperación, de desánimo, de sensación de soledad, de incomprensión. Y voy a tener incluso manifestaciones, pues no solo ya espirituales, sino también psicológicas, también físicas. Y yo les decía la vez anterior que ya, diríamos, desde el mundo se tiene claramente identificado el aumento de la incidencia y la prevalencia de enfermedades mentales. Ya en el año 2000, la Organización Mundial de la Salud decía que la primera carga de enfermedad eran las enfermedades mentales. Eso hace 22 años. Eso ha seguido incrementándose. La pandemia ha hecho que eso tenga picos enormes. Y claro, eso debería nosotros solamente tener esa información, decir, Señor, ¿cuánto te necesitamos? Porque eso no puede ser resuelto solamente por medidas de psicoterapia, de farmacológicas. Necesitamos ir al Señor. Y claro, si nosotros hemos recibido el don de la fe, si nosotros hemos recibido el don de la oración, tenemos que saber que eso existe
Y por esa razón es que este tema es tan importante. Porque puede ocurrir que uno cree que está haciendo oración y tiene años de oración y dice, Señor no me escucha, porque estoy lleno de ruidos. Y lo que está pasando es al revés. Entonces ya me parece que esta oración ya no funciona, yo necesito alguna técnica, voy a buscar algo especial, algo que me genere impacto en mis sentidos. Y entonces, sin darme cuenta, voy a caer fácilmente en una serie de prácticas que incluso se pueden incorporar y de hecho existen dentro de la iglesia, pero otras que no son, que son totalmente contrarias a nuestra fe y de fuera de la iglesia. Me aparto de la iglesia. Porque estoy buscando, entre comillas, signos. Me parece poco la Eucaristía. No me parece signo. Yo conversaba este lunes con algunas personas que estaban hablando de los milagros, justamente en relación a la fiesta a la memoria que hemos celebrado ayer de Nuestra Señora del Pilar, y cómo las curaciones, las cosas espectaculares, y entonces la gente está buscando a ver dónde encuentro esas cosas. Y yo les decía, pero yo conozco un milagro más grande, que se produce todos los días. Y entonces me dicen, sí, seguro me va a decir la Eucaristía, sí, ya sé, pero eso no. Y eso no es infrecuente. Yo no le estoy hablando de personas, diríamos, sin fe, laicos comprometidos, responsables de grupos, de comunidades, también clérigos. Entonces lo que tenemos que darnos cuenta es que todo es consecuencia justamente de estos ruidos de este mundo, que de distintas maneras ya hemos visto cómo las ideologías, cómo la política, los entretenimientos, los desórdenes, las ideologías, la incomprensión y la manipulación de la sexualidad, etcétera, están destrozando, pero además están todos estos ruidos que uno puede creer que no me afectan. Uno puede creer, no, es que yo estoy dateado, yo tengo los últimos datos, yo sé. Entonces uno tendría que preguntarse, yo estoy haciendo oración, estoy escuchando al Señor, estoy dando testimonio, estoy creciendo en la fe. Porque si fuera así, ¿cómo voy a decir mi oración no es escuchada? Gracias, padre. Siguiente pregunta. Dice, padre, ¿es recomendable hacer oración en el bus, caminando todos los días? ¿O esa práctica podría impedir que escuchemos al Señor? Es decir, si bien nos comentó que no hay una estructura para orar, ¿habría un momento más adecuado para hacerlo? Nosotros tenemos que hacer oración, el Señor nos dice siempre. ¿Ya? Entonces, si es que, por ejemplo, yo en mi camino al trabajo, en, mientras que realizo alguna actividad, en un desplazamiento que toma tiempo, ¿no? O manejando, o en algún servicio público, yo debería ir haciendo oración. Puedo prender, yo le digo a muchas personas, enciende tu celular, busca ahí, hay rosarios que están grabados, escucha el rosario, sigue esa oración. Pero nosotros necesitamos además una oración ya a solas con el Señor, unos minutos con el Señor, en lo más profundo de nuestro ser. No tiene que ser mucho tiempo, muy extensa. Eso el Señor poco a poco cada vez nos va a pedir más oración. Pero además yo necesito la oración de los sacramentos y por excelencia la Santa Misa. Entonces la Santa Misa no puede faltar. Y cuando yo creo que la Santa Misa no es oración y que hay otra oración fuera de la Santa Misa más grande, más importante, estoy teniendo un error. ¿Ya? Pero la oración me tiene que llevar a tener siempre presente al Señor en mi corazón. Saber que Él siempre está, que nunca estoy solo,
que siempre Él me cuida, que siempre Él espera que yo tenga su presencia en mi corazón y lo reconozca. Pero cuando en medio de los ruidos de este mundo yo me dejo mundanizar y entonces en lugar de dar testimonio del evangelio me mundanizo, entonces yo no puedo evangelizar. Y entonces cada quien y cada persona, el Señor quiere suscitarnos eso. Y le podemos preguntar al Señor, ¿cómo debe ser mi oración? La iglesia maestra de oración nos enseña el rosario, la misa, la lectura de la palabra, la meditación del evangelio, las lecturas diarias, la liturgia de las horas. Y entonces nosotros debemos desear mejorar nuestra oración. Y lo que va a aparecer cuando yo desee mejorar mi oración, va a aparecer el tema de los ruidos que tengo. Pero tomo nota de los ruidos y empiezo a llevar adelante el combate espiritual. Pero con ruido, sin ruido, en medio del mundo o en el silencio de algún lugar, hago oración. No porque hay ruido dejo de hacer oración. Por eso les decía, ¿no? Estos pasajes, por ejemplo, de Jesús en la casa de este fariseo, cada vez que en los evangelios o en la escritura vemos al profeta en su diálogo con otras personas o en los evangelios, en el Nuevo Testamento, al Señor o los apóstoles, esa es oración. Entonces, este hombre lo ha invitado a Jesús. Este hombre está haciendo oración. Está hablando con Jesús, pero se está fijando en las cosas, entre comillas, que según él, Jesús tiene que hacer. No se lava las manos. Entonces Jesús le empieza a hablar de la purificación. Pero este se molesta. Eso tengo que aplicarlo a mí. ¿Qué purificación necesito? Porque yo por repente creo que las purificaciones tienen que ser como yo creo y no las que el Señor me va a dar. Y a veces el Señor me purifica en la experiencia del dolor, del sufrimiento, del despojo, de la soledad. Y entonces eso que para mí es lo más terrible, lo más negativo, de repente la purificación que necesito. Yo tengo que confiar en la providencia del Señor, en su victoria. A lo que le tengo que temer es a pecar y apartarme del Señor, a dejar los sacramentos, a dejar de hacer oración. Entonces se dicen, ya, puedo hacer oración mientras que voy de camino, voy al mercado, voy al trabajo. Sí, subo la escalera, bajo la escalera, hago oración. Cada momento que puedo. Ahí cuando ya tengo otra cosa, también se lo ofrezco al Señor. Todo para el Señor, todo para su mayor gloria, confiando en su providencia. Y si es que algo no sale como yo imaginaba, tengo que saber es porque el Señor tiene algo mejor. Pero cuando yo digo, no, mira, a ver, yo soy el que consigo las cosas, yo soy el que tengo control sobre el mundo, incluso sobre Dios, entonces si las cosas no salen como yo me imagino, entonces es que Dios no hace lo que yo quiero, entonces no hay Dios. Eso es un engaño. Y nosotros lo tenemos que tener claro para poderlo enseñar a las otras personas, porque en estos momentos hay mucha confusión. Correcto, padre, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, si Dios nos pide vivir una vida cristiana en comunidad en relación con nuestro prójimo, ¿cómo se concilia con esto una vida de clausura y aislamiento? Es que estas personas que reciben esa vocación, y esa vocación no es para todos, no significa que cuando uno está en la clausura está aislado y se desentiende de los demás y está pensando solamente en uno mismo. Eso no es cristiano, eso no es de Cristo. Pero esas personas en su oración, en su entrega, en su negación, hacen oración por la iglesia, sostienen a la iglesia.
Claro, no todos tienen esa llamada, pero sí todos estamos llamados a hacer oración y saber que lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros es que seamos santos, perfectos, irreprochables ante Dios por el amor, nos dice la carta a los Efesios. Entonces, si uno cree, no, entonces solamente hay que estar en el mundo. No, el Señor, la iglesia así nos lo enseña. Por eso es que la iglesia, desde un principio, se dio cuenta que se necesitaba y que hay esa vocación, esa espiritualidad de la negación total. Esas personas en la práctica, su lucha es ya para vivir como si estuvieran en el cielo, estando en la tierra. Solo para el Señor. Ni siquiera para ellos mismos. Cortan con la familia, con todo vínculo afectivo. Y todo está centrado en el Señor. Pero no significa que eso sea fácil, no significa que eso no está lleno de problemas y de ruidos y de dificultades, pero nos ayudan a nosotros para entender que eso que nosotros experimentamos no es exclusivo, sino que es parte del combate espiritual. Porque Padre, si no, podría ocurrir lo que ocurre también muy comúnmente. Hay personas que dicen, ay, yo estoy cansado, estoy ya harto, que mi mamá, que mi papá, que mi esposo, que mi esposa, que mis hijos, que mi trabajo, que mi jefe, que la política, tan hartos que quisieran ir a la clausura algunas personas. No, o sea, el Señor llama a algunas personas, pero nosotros podemos tener ese silencio interior, hablar a nuestro Padre que esté escondido, estemos donde estemos, y estamos llamados a ser contemplativos en la acción. esa creo que sería la frase de la noche, contemplativos en la acción para nosotros los laicos. Padre, hay una última pregunta, eh, y si quiere después de esa te puede hacer una oración, pero la pregunta dice, ¿cómo determinar cuánto tiempo otorgarle a las cosas cotidianas importantes que pueden ser trabajo, salud, etcétera, sin caer en una inquietud que perturbe mi silencio interior? Es que justamente nosotros lo que tenemos que darnos cuenta es que todo es para el Señor. Entonces, todas las cosas que hacemos tienen que ser para el Señor, para darle mayor gloria a Dios. Y nosotros tenemos que empezar a examinarnos y decir, oye, pero esto es para mi vanagloria, estas son simplemente cosas que no tienen nada que ver con el Señor, son totalmente mundanizadas, esas las tenemos que examinar. Pero no es que hay un tiempo para el Señor y otro tiempo para el mundo. Todo el tiempo, toda nuestra vida, todo es de Él. Nosotros somos de Él. Y estando en el mundo, las personas, los laicos, tienen que trabajar, tienen que estudiar, tienen que buscar los ingresos para los bienes necesarios, para los bienes materiales que necesitamos todas las criaturas humanas, pero todo para el Señor, todo para su mayor gloria. Pero cuando yo digo, bueno, ¿sabes qué? De tal hora a tal hora, esto es del Señor, las otras horas es del mundo, entonces, claro, no estamos viviendo como cristianos. Y en la oración el Señor nos lo va a explicar, nos va a enseñar cómo se hace. Y podemos pedir también en la dirección espiritual que personas nos ayuden a clarificar esas dudas que podamos tener. Muchas gracias, Padre. Esa sería la última pregunta que tenemos. Vamos a terminar entonces con una oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Mucho ánimo, queridos hermanos. Muchas gracias por su paciencia. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga.